Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información para todas las pequeñas y medianas empresas que necesitan financiamiento para capital de trabajo. ¿Cuáles son los bancos con las líneas más convenientes para este fin? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Yamila Escala. También nos está acompañando Alejandro Bianchi para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. Y hoy, bueno, tenemos una ausencia, la ausencia de Santiago Chelala, que se ha tomado sus vacaciones y que volverá a estar con nosotros en las próximas semanas. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Vamos a arrancar con un tema muy importante. Le vamos a contar cuáles son las compañías de seguros que mejor cumplen en el momento de los siniestros. Yamila presenta esta información. Y nada más y nada menos que las que mejor responden. ¿Cuándo? Cuando existe el problema. Y finalmente para lo que uno contrata el seguro. SEOP, nuevamente a pedido de Café Financiero por cuarto año consecutivo, presenta este ranking donde conocemos las 10 empresas líderes en esta materia. Estamos hablando de calidad y en tiempo y en forma, obviamente, como les decía, cuando estamos en aprietos con lo que sea que ataña a nuestro seguro. Vemos entonces a las 5 más importantes, en realidad, a San Cristóbal, que está liderando, pasa del tercero al primer puesto en este año, Allianz, Mapfre, Rivadavia, Zurich Seguros, como las 5 mejores en esta materia. Y seguimos con QBE, SMG Seguros, que forma parte a partir de ahora de este ranking, Sancor, Federación y Mercantil Andina. Estas son las 10 compañías que forman parte en realidad de más allá del podio, de las 10 mejores a la hora de responder. Los ejecutivos hablan de tecnología, de procedimientos y de capacitación del personal como los ejes de, bueno, la construcción de un resultado que se ve con la respuesta de los productores. Es un tema fundamental que debemos tener presente al momento de elegir a la compañía con la cual nos vamos a asegurar a fin, ¿no?, de evitar una sorpresa desagradable en caso de siniestro. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y nos va a contar Alejandro cómo reaccionaron los mercados frente al nuevo índice oficial de inflación presentado el jueves pasado por el gobierno y que dio una inflación del 3,7% para el mes de enero. Bueno, como comentabas, ¿no? 3,7% quizá fue un número que sorprendió un poco al mercado porque quizá estuvo un poco por encima de lo que el mercado pensaba podía llegar a mostrar este índice, si bien por debajo de las consultoras, no estuvo tan por debajo de las mismas y esto generó un fuerte rally el día viernes en los bonos que tienen como ajuste en sus tasas el coeficiente de estabilización de referencia, el famoso SER, que ajusta en base a la inflación. Un poco lo que está pasando o la duda que hay hoy por hoy en el mercado es si va a ajustar por el nuevo índice o por el índice anterior. En principio, el rumor o lo que se espera en el mercado es que ajuste por el nuevo índice y por eso el rally de los bonos el día viernes de cerca de un 20%, sobre todo en los más largos, como el discount en pesos, bonos que vencen el año 2033 y que de ajustar por el nuevo índice de precios que estaría mostrando, suponiendo que anualizamos esta inflación del 3,7, una inflación de cerca del 50% anual, de alguna forma están mostrando una expectativa o una posibilidad de una posible suba o continuidad de la suba en los próximos días durante esta semana. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir ahora con información para todas las pequeñas y medianas empresas que requieren financiamiento de capital de trabajo. Les vamos a contar de cuáles son los bancos con las líneas más convenientes para este fin. Esta información la vemos aquí en la placa. Justamente el Banco Ciudad ofrece líneas al 15,5% con una tasa subsidiada, el Banco Provincia al 20%, el Credicop y el Nación al 23%, el Macro al 24%. Seguimos ahora con el Francés al 25%, el Galicia al 25,5%,
el Santander Río al 26%, el ICBC al 27% y el HSBC al 28,5%. Es importante destacar que al igual que lo que viene sucediendo con el resto de las líneas de crédito del sistema financiero en las últimas semanas, hubo un importante aumento en el costo de este financiamiento a partir justamente de las acciones que viene llevando el Banco Central para contener la inflación y desalentar la compra de dólares por parte de los ahorristas. Bueno, vamos a irnos a un corte a partir de esta información. Quédense ahí en instantes, estamos nuevamente de regreso. Aquí estamos, ya es momento de comenzar a responder las consultas que ustedes nos han enviado respecto a la situación de las entidades bancarias. Y, por ejemplo, tenemos la consulta de Álvaro sobre la situación del ICBC. Eso lo vamos a responder con la placa que presentamos aquí a continuación. El ICBC tiene un patrimonio de 2.947 millones de pesos, depósitos de 18.084 millones y ha tenido resultados positivos en el último periodo de 559 millones de pesos. La entidad tiene buenos indicadores de solvencia y de liquidez, por lo que le ponemos una cara sonriente. Bueno, muy bien, vamos a seguir ahora con otro tema. Y la aceleración inflacionaria, la devaluación del peso han generado una gran incertidumbre en la población acerca de lo que puede suceder en el futuro, por ejemplo, con variables tales como los alquileres, los precios de los inmuebles, temas que hacen, ¿no?, a la preocupación de la gente. Pues justamente hablamos con el público, Estefanía Daníbali dialogó sobre este tema con el público. Café Financiero conversó con los ciudadanos para saber qué creen que sucederá con el sector en el actual contexto económico. Es muy difícil juntar y es muy difícil ahorrar. Hay mucha inflación. El sueño de la casa propia lo dudo mucho. O sea, yo ya tengo la idea de que para llegar a una casa tengo que ahorrar de acá hasta los 40 y pedir un crédito encima. Para la clase media está un poco difícil el panorama. Para las clases populares me parece que le han facilitado el acceso al crédito de la vivienda y estoy totalmente de acuerdo. ¿Cree que sus hijos puedan acceder a una casa propia en la actualidad? En la actualidad yo creo que no, que es muy difícil para todos. La mayoría tiene que ayudar a los familiares. En realidad ahora el contexto está un poco desequilibrado, así que por eso te decía, me parece que hay que esperar un poco. Si realmente las cosas se estabilizan, que yo creo que de acá a un mes, 2 meses, soy bastante positivo. Creo que en 2 meses, 3 meses se va a estabilizar todo. ¿Cree que es posible que sus hijos puedan acceder a una vivienda propia? Con la ayuda de los padres puede ser, pero si no es muy difícil. Se vienen indudablemente negociaciones difíciles, seguramente los propietarios van a querer ajustar los alquileres con la evolución de la inflación y muy probablemente los salarios no vayan a la par de la inflación y entonces se vuelva algo complicado para todos enfrentar este tipo de costos, ¿no? Hay que apretar los dientes y esperar, ¿no?, que el gobierno haga las cosas bien en los próximos meses para que esta situación dure lo menos posible. Vamos a seguir de todas formas hablando, ¿no?, sobre lo que puede suceder con la economía y qué se requiere, ¿no?, para que la situación económica mejore en el próximo bloque con Daniel Artana. ¿Vos querías agregar algo? Sí, básicamente el aumento de tasas del Banco Central lleva el costo un poco de poder sacar un préstamo o algo para la compra de un inmueble mucho más alto, con lo cual va a haber mucha más demanda de alquiler, entonces eso naturalmente va a tender a subir los precios, ¿no? También sí, un problema. Y mucha importante. gente haciendo la cuenta de esto de si ya ahorro hasta los 40, después saco un crédito y una desesperanza generalizada que, bueno, eso también refleja la voluntad porque más allá de poder o no poder, creer que no se puede ya... Pero bueno, eso es algo adicional. Hay que remarcar igual, digamos, que si el gobierno pusiera manos a la obra, esta sería solo una situación temporal, coyuntural, y que la Argentina podría comenzar a despegar y la situación nuestra podría comenzar a mejorar fácilmente. Pero bueno, tenemos que esperar y desear que el gobierno haga las cosas bien y ponga manos a la obra con urgencia. Ha comenzado a hacer algunas cosas, pero debe avanzar, ¿no?, y completar
un plan económico integral y que enfrente todos los problemas económicos, ¿no?, que hoy enfrenta el país. Bueno, vamos a seguir con el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. Hablamos justamente en el bloque anterior de la reacción de los mercados locales a las novedades económicas de la última semana, en particular al nuevo índice de inflación, que ha sido una novedad muy importante y que vamos a analizar en profundidad con Daniel Artana. Pero bueno, ahora vamos a ver qué sucedió a nivel internacional. Bueno, a nivel internacional el índice S&P 500 se acercó nuevamente a los máximos históricos de todos los tiempos, los 1.840 puntos, muy cerca de lo que fue el cierre del 31 de diciembre, y básicamente hubo dos grandes factores, Alejandro, que llevaron al índice a nuevamente los máximos. Por un lado, los resultados de las empresas. El 75% de las empresas que presentaron balances en Estados Unidos superaron las expectativas de los analistas en términos de ganancias, con lo cual la economía está pujante. Por otro lado, Janet Yellen, la nueva chair o presidente de la Reserva Federal, que es como el Banco Central de los Estados Unidos, confirmó que va a seguir estimulando la economía en los Estados Unidos, sobre todo después de un invierno muy crudo que generó que la actividad industrial caiga en la última medición, con lo cual se confirmó esta expectativa respecto de Yellen de que va a seguir estimulando y va a ir quitando muy lentamente el estímulo de compra de bonos, que hoy está en 65.000 millones de dólares mensuales. Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar entonces ahora este bloque con la respuesta a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Matías, que nos consultó sobre la situación de Sancor, esta empresa presenta un activo de 3.200 millones de pesos, pasivo 2.200 millones, patrimonio 1.001 millones de pesos, resultado positivo de 91 millones de pesos, primas 1.021 millones e informa 3.007 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, insistimos, ¿no?, sobre la importancia. Hoy hablamos justamente del tema de las compañías que mejor cumplen a la hora de los siniestros. Hay que tener justamente ese tema en cuenta y también hay que tener en cuenta la situación de solvencia de una compañía al momento de elegir justamente con qué compañía operar, para tener la certeza de que en el momento del siniestro esa compañía va a tener los recursos suficientes para cumplir con sus compromisos. Cerramos el bloque de esta manera. Vamos a conversar en el próximo bloque, como ya adelantamos, con el economista Daniel Artana sobre los principales temas económicos de la semana. Bueno, aquí estamos ya con la presencia del economista Daniel Artana para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Muy bien, gracias. Bueno, una semana en la que finalmente se presentó la nueva estimación de inflación del gobierno, que dio un 3,7% para el mes de enero, cerca de lo que midieron las consultoras privadas del 4,6% para el mismo mes. ¿Te parece este nuevo indicador oficial de la inflación algo más convincente que lo que venía sucediendo o suficientemente convincente? Parece bastante más convincente. Igual uno no puede contrastarlo porque el INDEC mide ahora la inflación en todos los centros urbanos del país, y todas las mediciones privadas que hacemos nosotros y otros colegas son para la ciudad de Buenos Aires, así que ya estamos comparando peras con manzanas. Claro. Pero si uno tiene en cuenta que además el transporte subió mucho en la ciudad de Buenos Aires en enero, pues corrige por la diferencia, te dan prácticamente iguales los índices, con lo cual luce bastante más convincente. Habrá que ver ahora, porque seguramente este mes la inflación también va a ser alta porque hay efecto arrastre para pegar a pleno toda la devaluación fuerte del mes de enero. Veremos qué es lo que hace el gobierno de acá para adelante, pero fue un buen comienzo, digamos. ¿Y cuál es tu expectativa, digamos, ¿no?, a partir de este anuncio, ¿no? ¿Crees que finalmente vamos a comenzar a tener indicadores confiables, estimaciones confiables? Ojalá. Yo creo que Argentina necesita tener indicadores confiables de inflación, de actividad económica. Recordemos también que los datos de actividad económica oficiales tampoco son muy creíbles. Así que necesitamos volver a tener estadísticas confiables. Luego, lo que pasa es que en materia de inflación lo importante ahora no solamente es reconocer la verdad, sino empezar a bajarla. Tenemos una inflación muy alta. El año pasado, en la medición nuestra, dio algo por encima del 26%, este año luce que va a ser un poco más alto, y bueno, la inflación es un problema. Ojalá, uno puede crecer sin inflación,
como demuestra la experiencia de muchos países en el mundo, y yo creo que esa va a ser la gran asignatura de los próximos años, y que yo creo que parte de esa tarea va a tener que arreglarla el próximo gobierno. Bueno, lo que sí, ¿no? Que no se puede bajar la inflación sin tener un indicador razonable, ¿no? Y convincente de inflación, así que ese sería un primer paso. Es un primer paso, yo creo que es un primer paso importante, sí. Y teniendo, digamos, nuevamente yendo al terreno de las sensaciones, ¿crees, digamos, que el gobierno va a atacar el problema de inflación ahora, bueno, que justamente cuenta con la herramienta para hacerlo? Mira, el gobierno ha hecho, después de alguna inestabilidad financiera que fue anterior y posterior a la devaluación tan fuerte que tuvimos ahí el mes pasado, tomó 2 o 3 medidas. Esta última fue la del índice que conocimos esta semana que cerró. Pero bueno, hubo decisiones del Banco Central de tratar de reganar confianza, como se regana confianza cuando hay corridas en todos los países, se sube la tasa de interés, y en el caso se le puso un límite a las posiciones en moneda extranjera que pueden tener los bancos y a los futuros que pueden tener los bancos en su activo. Esto ayudó a calmar el mercado cambiario. Ahora, eso fue positivo, yo creo que había que hacerlo. Ahora uno corre el riesgo de sacrificar actividad económica, por lo tanto lo que se necesita es un programa que la parte monetaria y fiscal empiecen a cuadrar. Y en la parte fiscal es donde no tenemos nada todavía. Claro, se empezó a trabajar en el aspecto monetario justamente a través del aumento de las tasas de interés y de la contención, ¿no? del aumento del tipo de cambio, del aumento del dólar. Ahora, digamos, ¿qué esperarías o cómo se debería completar esto en el terreno fiscal, ¿no? Y el terreno fiscal es un terreno complicado porque es la palabra que al gobierno no le gusta. Los números fiscales están desajustados, hay que ajustarlos, hay que ponerlos en un límite. O sea, Argentina tiene un déficit. Si vos sacás cosas que no deberíamos computar como ingresos, el año pasado el déficit de interés terminó en 3 puntos del PBI y con intereses terminó en casi 5. O sea, son números altos de déficit. Hubo igual el viernes un reconocimiento del ministro de Economía, Axel Kicillof, de que se está evaluando la reducción de los subsidios a los servicios públicos, ¿no? Bueno, ese es el camino que todo el mundo está de acuerdo que es la forma de ir. Primero porque los subsidios son universales y hay muchos de los subsidios van a industria y comercio. La estimación que hace mi colega Navajas es que casi la mitad de los subsidios de energía son para industria y comercio. Y del resto, una parte va a familias de altos recursos y hay toda una metodología, propuestas que ha hecho el propio Navajas y otros de cómo uno podría desarmar los subsidios, que básicamente es darle a la gente de bajos recursos el equivalente en plata, pero luego le cobras la energía lo que tiene que ser. Entonces la gente, si ahorra un poco de energía, hasta paga menos. Pero si gasta más energía, que es lo que a vos no te conviene, porque la energía la estamos importando, lo que haces es le cobras a todo el mundo el gasto pleno. Entonces uno hasta puede terminar favorecido, y eso es lo que llama que el subsidio lo metes intramarginal, en lugar de darle al tipo un revoleo de que más consume, más plata, más barata le sale, más subsidio le saca al gobierno. ¿Cómo se puede esperar que este 3% impacte sobre paritarias? Bueno, ahí es uno tiene determinados test de corto plazo y después está el verdadero test de mediano plazo, que es mostrar números fiscales mejores. Hay varias cuestiones. Una es el tema de paritarias. Uno necesita que las paritarias, el gobierno, digamos, para que esto sea consistente, cierren, yo diría, no más allá del 30%. El segundo test es que el Banco Central empieza a reganar reservas en el segundo trimestre del año. Ahora ha tenido estos últimos días, ha ganado un poquito, pero que bueno, ahora viene la liquidación de la cosecha gruesa, se supone que uno debería ganar reservas. Bueno, si eso no se da, vamos a volver a tener tensiones allá por mayo y junio. Es posible que se dé, así que tenemos que mirar con cierta expectativa. Paritarias es un tema donde yo creo, como el mercado laboral está bastante parado, me da la sensación de que los acuerdos van a terminar en este rango. Ahí el gran problema es el sector público, donde el pedido de los docentes se fue del planeta, digamos, porque 61% de aumento es algo que bueno, no condice con nada, digamos. No sé de dónde sacaron el 61% de aumento. Que un gremio pida 35, bueno, es más que la inflación pasada, pero por ahí están esperando que la inflación se acelere. 61 es un número, no sé de dónde lo sacaron los sindicalistas docentes. De todas formas, con acuerdos salariales del 30%, estamos hablando de una inflación superior al 30%. O sea, por ahí yo te estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo se hace para empezar a reducir la inflación? Y lo que vos me estás diciendo es un panorama en el que más bien la inflación va a aumentar en este momento. Bueno, pero porque estamos arrastrando, la devaluación siempre tiene algún impacto en los precios, nunca es pleno. Claro, en Argentina en el 2002 fue muy bajo, lo que se llama el pass-through, técnicamente, fue muy bajo, fue 20%. Yo diría que por las características hoy de la economía, que afortunadamente está bastante mejor que en el año 2002,
seguramente el paso va a ser un poco más alto. Pero igual hay un efecto, se puede hacer un efecto real, que el tipo de cambio le gana a los precios. Lo que uno necesita, eso es más fácil si uno lo complementa con una política fiscal contractiva. Ahora, eso es lo que al gobierno le cuesta, al gobierno le ha costado. Y yo en esto quiero hacer una reflexión. Hoy estamos viviendo los problemas y la necesidad de ajustar, porque estuvimos desajustados antes. Claro. Acá la macana no es ahora que devaluaron en enero o las cosas que están haciendo ahora. El tema es que en los momentos de bonanza tiramos manteca al techo. Si no, no estaríamos en la situación que estamos hoy. ¿Cuál es tu opinión sobre el plan Precios Cuidados, más allá de que se necesita un plan integral y esto? Yo creo, mira, el gobierno viene con distintos tipos de, llamémoslo, control o acuerdo de precios desde el año 2005. Los primeros acuerdos de precio empiezan con La Baña en el año 2005. Desde entonces tuvimos siempre algún esquema de control, de acuerdo, de precios cuidados, llamarle el nombre. Y lo único que pasó con la inflación del 2005 para acá es que subió. Entonces yo miro, nada más que no me voy a mirar toda la evidencia internacional de los controles de precios, miro la evidencia que hemos tenido con este gobierno, te diría, y mucho no espero yo de los precios cuidados. Más allá de que yo entiendo que por ahí facilita la negociación con los sindicatos, más allá de que yo entiendo que uno puede tener algún subsidio cruzado entre productos, entonces hay determinados precios que son más de la canasta popular, que por ahí los abarato y las empresas lo compensan comprándote otros precios un poco más caros, pero la solución de la inflación no va a venir por los precios cuidados, por el acuerdo de precios, por el control de precios. Es lo que tuvimos hasta ahora y fracasó. Y si uno va y mira la historia de los controles de precios en la historia económica de la humanidad, te diría que tenemos que encontrar alguno que haya funcionado. Entonces, en realidad es una medida cosmética. El verdadero tema de fondo, yo puedo poner mucha cosmética. O sea, mucha heterodoxia, no, la heterodoxia no es cosmética, pero digo, esta es la parte heterodoxa del plan de estabilización. Siempre faltó el componente ortodoxo acá. Y la heterodoxia lo que te da es tiempo, expectativa, pero si no pones la parte ortodoxa, los números nunca cuadran, que es un poco lo que le pasó a este gobierno con los acuerdos de precios. ¿Cuál es el panorama que vos estás viendo, no? O sea, vos estás diciendo una inflación, ¿no?, superior al 30% en este 2014, con una caída del salario real. ¿Qué esperás, digamos, entonces para el 2015, digamos? ¿Crees que para el 2015 uno puede esperar una caída en la inflación y detener la caída del salario real? Mira, va a depender, yo creo, de varias cosas. La primera cuestión es que en el 2014 nosotros habíamos ya previsto en diciembre, y ahora estamos un poquito más pesimistas, que la economía va a tener una pequeña contracción este año. Pensábamos 1, ahora estamos pensando 2. El año 2015 va a depender, porque es un año como bisagra. O sea, si el gobierno hoy actuara poniendo un programa económico que empieza a cerrar por todas partes, y capaz que vamos a sufrir un poquito más en el 2014, vamos a tener un 2015 mucho mejor. Si lo que hacemos es tratar de patear la pelota afuera y que el partido, a ver si el partido lo juegan nada más que los que asuman en el 2016, porque el nuevo gobierno asume en diciembre del 2015, y corremos el riesgo de un 2015 tan malo como este. Con la inflación alta, con una economía parada. Entonces yo digo, en la vida uno no, en algún momento el partido hay que jugarlo. Bueno, o sea, si vos tenés que ganar, no podés jugar con 11 defensores colgados del travesaño. Va a ser difícil que metas un gol. Muy bien, bueno, Daniel, muy claro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la invitación. Pues cerramos entonces con el análisis de Daniel Artana sobre los desafíos que tenemos por delante en este 2014 y la necesidad, ¿no?, justamente de que se juegue el partido con decisión para vencer las dificultades. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.